Las promesas del Señor son siempre amén. Cuando leo tu palabra canto amén. Alabado Señor, todo amén. Amén, 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 amén. Las promesas del Señor son siempre amén. Cuando leo tu palabra canto amén. A la orden del Señor respondo amén. Amén, 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 amén. Mi vida yo la rindo ante tus pies. Cuando veo tu gloria y tu poder, a la orden, oh Señor, respondo amén, oh sí. A la orden, oh Señor, respondo amén, oh Santo. A la orden, oh Señor, respondo amén. Algunos de ustedes, ¿no? Él es bueno. Bueno, sigamos pues en la palabra, hermanos. Jesús el buen pastor. Juan, estamos Mateo, Juan 10, hermanos. Estamos ahí. De cierto les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es un ladrón y es un salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas dice que es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz del extraño. Esta alegoría dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que él les decía. Vamos ahí, luego vamos avanzando en las escrituras. Amén. Pues estoy hablando ahora sobre Jesús, el buen pastor. Él es el buen pastor, el que cuida de nosotros, el que está al pendiente de nosotros. El buen pastor que habla el Salmo 23. Jehová dice que es mi pastor. Y dice, y nada, dice que me faltará. Y todo el Salmo ahí los enumera dónde está el Señor, cuándo está el Señor. Aunque en valle de sombra de muerte, dice, no temeré porque Él está conmigo. Él es el buen pastor. Del Salmo 23. Y dice que Jesús es el buen pastor. El salmista David sabía todo respecto al cuidado de las ovejas, porque él había sido un buen pastor. Y él mismo dice, no, mi buen pastor es Jehová de los ejércitos, dice que, y nada, dice que me faltará. Dice que lo llevará a pastos que verdes,
aguas hermosas, aguas sabrosas. Lo va a cuidar de él, lo va a pastorear, lo va a alimentar, porque el salmista sabe que el Señor, Él es el buen ¿qué? Pastor. Y es lo mismo que Jesucristo está diciendo así, es lo mismo que Jesucristo está recalcando aquí en Juan 10, diciendo que Él es el buen pastor. De cierto les digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es el ladrón y el saltador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, dice que es. Entonces miramos aquí en Juan 7, Juan capítulo 10, realmente está girando todo alrededor a la simil del pastor, o al ejemplo de que el Señor es el buen pastor. El Señor está poniendo un ejemplo del trabajo de un pastor, el cuidado de las ovejas, la vida de un pastor, pero realmente es un ejemplo para hablar acerca del cuidado que Él tiene de nosotros, usando un lenguaje sencillo, un lenguaje común que toda la gente entendía, que toda la gente de campo entendía. Un lenguaje muy simple, muy sencillo para que la gente pudiera entender acerca del cuidado que tiene Dios de nosotros. Y esas son las palabras que usó el Señor, algo simple y entendido para la gente. Y Él les dice que el que entra por el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que entra por otra parte, es un ladrón, dice, ¿y es un qué? Y un bandido. Ahora, ¿por qué está diciendo esto el Señor Jesucristo? Porque el Señor Jesucristo en el capítulo anterior acababa de sanar a un ciego. Un hombre que estaba lisiado, tirado ahí ciego siempre estaba ahí. Y cuando Jesucristo pasó por ahí, entonces el Señor lo sanó. Muchos decían, ¿por qué está así? Por esto, por lo otro, y ¿por qué está así este hombre? Y Jesucristo le dijo, punto y aparte, simplemente Él está así para que el nombre del Señor sea glorificado ¿qué? En esta persona. No critiquen, no inventen. No quieran investigar por qué está haciendo esta persona desde nacimiento. Las cosas ocultas pertenecen a Dios y las reveladas son para nosotros, ¿para quién? Para los hombres. Punto y aparte. Esta persona está así para que el nombre del Señor sea glorificado en él. Entonces el Señor puso lodo con saliva en sus ojos y la persona fue ¿qué? Sanada. Desde ahí se enojaron los religiosos y le dijeron, oye, ¿quién te sanó y por qué te sanó? Mira cómo andas de pie ahora. No estaban alegres porque Jesús lo había sanado, estaban enojados. Él dijo, yo no sé, Jesús puso saliva en mis ojos y lodo y me sanó, pero él es un pecador porque lo está haciendo en día de reposo. Yo no sé si es pecador o no. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo la luz. Gloria a Dios. Yo no sé si sea pecador o no sé quién sea, pero esa persona, Jesús, me sanó. Estaban enojados, y entonces Jesús los exhortó y le dijo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que entra por otro lado, es un ladrón y es un ¿qué? Un bandido. Porque los religiosos se creían los pastores perfectos, los religiosos se creían los dueños del redil, del pueblo judío, los pastores perfectos. Pero ¿dónde está ese pastoreo de ellos? Porque vieron a aquel hombre tirado, la oveja quebrada ahí, lastimada, ciega, y en lugar de ayudarlo, lo rechazaban. En lugar de estar contentos porque había sanado a la oveja, estaban enojados con el verdadero pastor que lo había sanado. Entonces ellos no eran los pastores verdaderos, porque estaban enojados porque la oveja se había curado y sanado. Entonces Jesús le dice, entonces ustedes no son los pastores verdaderos, sino que están entrando no por la puerta, sino por otro lado. No son los pastores verdaderos, están usurpando ese título. Porque el pastor se preocupa, lidia, cuida, venda, sana las ovejas, las lidia. Y ustedes no están haciendo eso, entonces ¿son qué? Salteadores, son bandidos. El verdadero pastor dice, entra ¿por qué? Por la puerta del redil. Las ovejas lo que oyen su voz y estas que
lo conoce. Él está cuidando a la oveja, está proveyendo lo que los otros pastores no están haciendo por ella. Entonces él dice, ustedes religiosos se creen dueños del rebaño, pero realmente son ¿qué? Unos malvados, unos bandidos. Y ellos consideraban a Cristo Jesús, el verdadero pastor, como un enemigo, como un intruso. El pastor realmente es el dueño de las, o puede decir él que es dueño de las ovejas, porque él ha pagado un precio por ellas, ¿cierto? Hablando del redil en sí, en un redil de ovejas. El pastor tiene su redil de ovejas y entonces él puede decir, estas son mis ovejas. ¿Por qué? Porque él ha pagado un precio por ellas, porque él se ha sacrificado por ellas, porque él ha luchado por ellas, ¿cierto? Él las ha aliviado, las ha alimentado, las ha vendado, las ha cuidado cuando están heridas, les ha provisto buenos pastos. Ese entonces es el verdadero pastor. En toda la Biblia, las frases, o las expresiones que hablan más del cuidado del Señor, de la protección del Señor, de cómo Dios cuida de los que le siguen, de sus hijos, de su creación. La palabra más hermosa que se usa es pastor. La relación de ovejas y un pastor, ¿no? Cuando lees todo el Antiguo Testamento, habla de cómo el Señor cuida a Israel. Como un pastor cuida ¿a qué? A sus ovejas. Cuando hablas todo en el Antiguo Testamento, hay esa similitud también del cuidado de Israel, del cuidado de Dios sobre Israel, como Él cuida a sus ovejas, a un rebaño. Entonces es algo que podemos nosotros entender. Luego dicen, el portero le abre la puerta y las ovejas oyen ¿qué? Su voz. Llama por su nombre a las ovejas y las saca, dice que, del redil. Cuando ya sacó a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque reconocen su voz. Qué tremendo esto. Dice que el redil era el corral donde tenían las ovejas, ¿verdad? Ahí las tenían. Era un cerco donde tenían las ovejas. Entonces los pastores llevaban a sus ovejas cada quien a ese redil. Y ahí las guardaban, ahí pasaban la noche. Y había un portero ahí. No era un pastor, él era un portero, ¿verdad? El portero, cuando cada pastor metía sus ovejas, entonces cerraba la puerta, porque era nomás el portero. Y a la mañana del día siguiente que venían los pastores a recoger cada quien sus ovejas, nomás les llamaban, le gritaban, y las ovejas conocían la voz de ¿quién? De su pastor. Entonces cada oveja se iba siguiendo la voz de ¿quién? De su pastor. Aunque hubiera varias, cada una de ellas, aunque hubiera muchas, rebaños, cada oveja conocía la voz de ¿qué? De su pastor. Y se salió un bandido y les quería hablar, ellos no entendían la clave. ¿Por qué? Porque ellas conocían la voz de ¿quién? De su pastor. Amén. Y eso es lo que está diciendo el Señor. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, dice ¿qué? Y ellas me siguen. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, y ellas me siguen. Las ovejas del Señor oyen su voz. Y bueno, aquí miro algo también. Es que el verdadero pastor se distingue por 5 cosas ahí. Fíjese bien. Reconocen al pastor. Lo segundo es que las ovejas reconocen la voz. Reaccionan al llamamiento de la voz de su pastor. Luego lo otro, el punto 3, es que el pastor conoce bien su rebaño y llama a cada una de sus ovejas por su nombre particular. Luego, otra cosa importante, otro punto es que cada día, cada mañana, el pastor saca a comer a sus ovejas, deseando que estén sanas. Y luego lo otro es que el pastor da su vida, ¿por qué? Por esas ovejas. Qué tremendo, ¿no? Las 5 cosas de un pastor. Ahora bien, entonces cuando Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor, que da su vida por las ovejas.
Cuando Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor, ellos empezaron a pensar, bueno, ¿será este el Mesías o no será el Mesías? Bueno, pero también está diciendo que, no solo está diciendo que Él es la luz del mundo, no solo está diciendo que Él es el agua de vida, no solo está diciendo que Él es el pan que descendió del cielo, no solo está diciendo que Él es, ¿qué más? Bueno, todo lo que Él dijo que era, ya yo soy, sino que también está diciendo que Él es el buen, ¿qué? Pastor. ¿Acaso no en el Antiguo Testamento, en las Escrituras, decía que Dios iba a mandar un pastor que cuidaría a su pueblo Israel? ¿Acaso no en las Escrituras, en las profecías, decía que Dios iba a venir a liberar a su rebaño, a Israel, de los pastores malvados que abusaban del rebaño y de las ovejas? ¿Acaso no le iba a mandar a un pastor, el Mesías, el Salvador, el que pastorearía a su pueblo Israel? Entonces empezaron a relacionar las profecías. Y cuando Él dijo, yo soy el buen pastor, decían, no solo está diciendo que es igual a Dios, no solo está diciendo que Él antes que Abraham ya existía, no solo está diciendo que Él es la luz del mundo, que Él y Dios una cosa son y que son uno solo. No solo se está haciendo igual a Dios, sino está tomando el título del gran Mesías. El título del gran Mesías es el buen pastor. Está tomando ese título y se le está poniendo también él diciendo, yo soy ¿qué? El buen pastor. Y dice que estaban enojados con Cristo Jesús. Pero Jesús les dice, yo soy el buen pastor. ¿Quién entiende que soy el buen pastor? ¿El que da su vida por las ovejas? ¿Se acuerda de Ezequiel? Cuando estudiamos el libro de Ezequiel, dice Ezequiel 34, 23. Levantaré sobre ellos un pastor, y él los apacentará. A mi siervo David, él les apacentará, y él les será, ¿por qué? Por pastor. La profecía está hablando acerca de cómo Dios iba a levantar un pastor sobre el pueblo de Israel. Obviamente que no iba a ser David, sino iba a ser del linaje de ¿quién? De David, que pastorearía a su pueblo Israel. Luego dice Juan 5:10, pero a un desconocido jamás dice que lo siguen. Más bien huyen de él porque no reconocen esas voces que extrañas. Me gusta la versión de Dios habla hoy porque es más clara. Más al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz. Dice que de los extraños. Qué tremendo esto. Pero un desconocido jamás lo seguirán. Así que si el pastor o un intruso va al redil y les empieza a gritar a las ovejas no escuchan su voz. Ni siquiera dice que lo siguen, se va solo, ¿ah? ¿Por qué? Porque no conocen las ovejas esa voz de ese extraño que está ahí. ¿Cuáles son los enemigos de las ovejas? Los ladrones, los salteadores, los asalariados y los ¿qué? Y los lobos. Así de que si van al redil alguno de estos, algún lobo, algún salteador, algún ladrón, algún asalariado, y le llaman a las ovejas, dice que las ovejas no van a salir. ¿Por qué? Porque las ovejas conocen la voz de su pastor. Ahora, a lo mejor salga una que otra, pero a lo mejor esa oveja no está muy bien. Está sorda, o no mira, o está media chueca ahí, media lastimada, está malita ahí, que hace caso. Esa se va a ir. Pero la oveja que está sana, en la doctrina, en la palabra, cimentada en la palabra, esa no sale, porque la oveja conoce la voz de ¿quién? De su pastor. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, dice ¿qué? Y ellas ¿qué? Me siguen. Así de que esos son los enemigos de las ovejas, los ladrones, los salteadores, los asalariados y los lobos. Y de esos 4 enemigos de las ovejas, ¿cuál cree que sea el más peligroso? Diciendo los 4, le voy a decir cuál es el más peligroso. ¿Sabe cuál es? Los asalariados. Aunque usted no lo crea. El lobo, ya saben, ¿no? Ya saben que es un peligro, ¿cierto? Sería loco ponérmele enfrente yo aquí a algo, a una cascabel ahí, si ya sé que es peligrosa, ¿no?
Las ovejas igual, ya saben que es peligrosa. Estaría muy malita la oveja como para ponérsele enfrente ahí al lobo, ¿no? Entonces ellos ya saben que el lobo es peligroso. Los ladrones pues también ya saben porque van con el morral ahí. Van con los leños. Ellos no les van a decir ven para acá porque ya no van a ir. Ellos la agarran aquí a la fuerza. No como la gallina, ¿no? Cuando te metes ahí, que se agarra una gallina, un relajo. Pero si eres un coyote, si eres bueno para agarrar gallina, llegas bien despacito y no hace tanto ruido. Pero cuando no, hasta las gallinas desconocen a los que no son sus dueños. Pero cuando llega el ladrón, un relajo ahí porque desconocen la aroma de la persona extraña, ¿cierto? Los salteadores, pues también detectables, ¿no? Las bandas de personas que iban por ahí, las ovejas saben, no son de parte de nosotros. Los pastores dicen, hey, los detectan rápidamente también. A los lobos también, pero a los asalariados ese es el problema. Porque el asalariado es el que viene un hacendado y le dice, te confío mis 200, mis 1000 ovejas, te las confío. Ando buscando a un pastor bueno para dejar mis 100 ovejas. Ando buscando un pastor. Y por ahí hay alguien que dice, yo no tengo ni un 5 en la bolsa, no tengo trabajo ni nada. Y este trabajo me vendría bien. Entonces dice, hey, yo también puedo ser pastor. Y dice, ¿de veras? Sí, ¿cómo no? Y le confía, dice, ¿qué? ¿Pero cuánto me va a pagar? Antes de que le den el trabajo ya quiere vacaciones y quiere saber cuánto le van a pagar, ¿no? ¿Cuánto me va a pagar primero? No, pues no va a ser tanto. Ok, entonces le entro. Si es muy poquita la paga, no le entra. Entonces ese hombre va a cuidar ese rebaño, pero no lo va a cuidar por amor. Lo va a cuidar ¿por qué? Por el dinero. Y si salen malos negocios entre él y el dueño, lo va a tirar o lo va a dejar y se va a ir, porque a él le interesa solamente ¿qué? El dinero. Ese es el peligroso, porque está a cargo de ella, están los enemigos alrededor, y él no tiene amor, ni está dispuesto a dar su vida por el rebaño. Si vienen los atadores, los ladrones, el lobo, a medianoche, él le interesa su billete, él va a salir corriendo. ¿Ya? Si llega chupacabras, ese amigo sale corriendo, porque él le interesa el dinero. Pero el verdadero pastor dice que da su vida ¿qué? Por las ovejas. Él está diciendo esto porque está hablando de que así son los religiosos y los fariseos. Ellos son como el asalariado ese, que tomaron las ovejas de Israel, el pueblo de Israel, pero no les interesa el pueblo de Israel, sino que ahora están muy cómodos ellos viviendo allá en la grandeza, en la riqueza y todo, y no les interesa alimentar el rebaño con la palabra, no les interesa amar al rebaño, cayeron en una comodidad y ya no están siendo los pastores que Dios quería que fueran para el pueblo de Israel. Por eso el Señor está poniendo esta alegoría, porque está hablando de ellos, que no están amando y cuidando ¿qué? El rebaño. Jesús, el día 6, Jesús les puso este ejemplo. Estas alegorías le dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decir, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que tengan vida, dice que en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor dice da su vida, ¿por qué? Por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, va a venir el lobo, y de las ovejas huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Pero yo soy el buen pastor.
Conozco mis ovejas y las mías, dice que me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también las debo atraer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Pues eso me envió el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me las quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento, dice, recibí, dice ¿quién? De mi Padre. Yo soy la puerta. El que entra por esta puerta, dice, será ¿qué? Salvo y será libre. ¿Acaso no dice así la Biblia? Lo hemos repetido. Conocerás la verdad y serás, dice ¿qué? Verdaderamente ¿qué? Libre. Yo soy la puerta del redil. ¿Acaso no dijo Jesús nos animó a entrar por la puerta ¿qué? Angosta? ¿Acaso no dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida? Y nadie no va al Padre si no es por qué. Por mí. Ahora él está diciendo, yo soy la puerta y el que por mí entra es salvo. No hay otra forma de ser salvo sino a través de Jesús. No hay rito, ni hay ceremonia, ni hay ninguna forma por la cual podemos ser salvos si no es a través de Jesús. No es por obras, sino por gracia que somos salvos. Amén. Así es de que somos salvos por la misericordia y la gracia del Señor. Por eso Jesucristo dijo, yo soy la puerta. El que por mí entra, dice ¿quién? ¿Será qué? Salvo. Y bueno, cuando entramos en Cristo Jesús somos libres y experimentamos la libertad que nos da el Señor. Cuando leemos la palabra somos libres. El Espíritu Santo nos libera. Dice que el ladrón no vino solo para matar, robar y ¿qué? Y destruir, pero él vino para que tengan los ¿qué? Vida. Y vida dice que en abundancia. Estas son las características de oír al ladrón, al salteador, al lobo y al asalariado. Esto es lo que se cosecha cuando oyes al ladrón, al asalariado, al salteador y al lobo. Esto es lo que se cosecha. Matar, robar y ¿qué? Y destruir. A eso vinieron esos cuatro. A matar, a robar, dice ¿qué? Y a destruir. Dice a lo que vino Cristo. Jesucristo que vino a dar vida, dice ¿qué? En abundancia. Vino a darnos, Señor, vida en abundancia. Así de que podemos confiar en que Él es el pastor y el que cuida de nosotros. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida, dice ¿qué? Por las ovejas. Y lo vemos que en la cruz de Calvario derramó su sangre para que nosotros pudiéramos ser ¿qué? Salvos. Y recalca, dice, el asalariado no es el pastor, porque él no está dispuesto a dar su vida, ¿por qué? Por las ovejas. Es por eso que cuando es llamado a una persona al ministerio, la peor palabra que puede salir de sus labios es cuando es llamado al ministerio y dice, ¿cuánto me van a pagar? Aleluya. Esa sería su condena. Deberían darle un marrazo luego cuando dice, ¿cuánto me van a pagar? Como el Chapulín Colorado, ¿no? Con el chipote chillón, toma. Porque los pastores no deben de ser asalariados. Tienen que vivir por la fe. Lo han hecho así en el Antiguo Testamento y tienen que hacerlo ahora, por la fe en el Señor. Amén. Porque si tienen un salario, entonces se empiezan a alejar del llamado del Señor. Tienes que servir de corazón y confiar en fe en la provisión del Señor, que Él va a proveer siempre. Amén. Y dice el 10:20, muchos de ellos decían, el 10:20, muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo escuchan? Decían otros, estas palabras no son de demonio. Otros decían, no, estas palabras no son de ningún endemoniado. Pues ¿acaso acaso el demonio puede abrir los ojos de los ciegos? Celebraron en Jerusalén la fiesta de los dedicación, era en invierno. Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo turbarás nuestra alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, se los he dicho y no lo creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen, porque no soy de mis ovejas, como les he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, dice que, y ellas me siguen. Y les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará, dice que,
de mi mano. Que me gusta eso cuando dice el Señor, dice, si ustedes son mis ovejas, nadie las arrebatará, dice que, de mi mano. Estamos seguros en la mano del Señor. Cuando vengo a Cristo, le entrego mi vida, soy salvo por la fe en Cristo Jesús. La única forma de ser salvo es a través de Cristo Jesús. No por obras, porque si fuera por obras, ¿dónde queda la gracia del Señor? Somos por fe, salvos por la fe en Cristo Jesús solamente. Y no hay nada que nosotros podamos hacer para ganarnos ¿qué? La salvación. Es solo por la fe en el Señor Jesucristo. Entonces los judíos tomaron piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras he mostrado de mi Padre, por cuál de ellas me apedrean. Lo reprendieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Porque tú siendo hombre te haces como si fueras ¿qué? Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿sois dioses? Si llamó Dios a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije hijo de Dios soy. Si no hago la obra de mi Padre, si no hago las obras de mi Padre, no me creéis. Mas si las hago, aunque no me creas a mí, creed en las obras que hago, para que conozcas y crean que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez apedrearle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este es verdad. Y muchos, dice que, creyeron en él. ¿Qué dijo Juan el Bautista cuando miró a Jesucristo? Y aquí dijo que el Cordero de Dios que quita que los pecados del mundo. He aquí el Cordero de Dios. Qué hermoso que nosotros podemos confiar nuestra vida al gran pastor, al pastor de pastores, Jesucristo. Amén. Él cuida de usted y Él cuida de mí. Él provee para las viudas, Él provee para los huérfanos, Él provee para los necesitados. Él cuida de su iglesia, Él cuida de nosotros. Porque no solo eso, sino estuvo dispuesto a dar su vida en la cruz de Calvario para que usted y yo tengamos ahora ¿qué? Vida eterna. Ahora podemos confiar en ese pastor. Jehová es mi pastor, puede decir, y nada, dice que me faltará. Ponte de pie y damos gracias al Señor. Amén. Gracias te damos, Dios.